Le puedo mostrar lo que pasaba el otro día, creo que fue el jueves, el viernes, justamente en Bruselas, cuando dan a conocer la noticia al presidente de la República, ocurre esto. Mire, véalo. Perdón, presidente, despertarlo. Estamos, Tenemos acuerdo. Acá estoy con Tenemos acuerdo, presidente. Tenemos acuerdo. Vamos, Mauricio. Vamos adelante. Qué emoción, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una emoción muy grande. Forí se puso a llorar. Sí, porque Le terminamos... manda un mensaje de texto al presidente y... Llorando, sí, porque fue... Vos pensá, veníamos, aparte de la carga de los años todos, los últimos 2 días fue el sprint final que fue mucha tensión. Entonces, imagínate, estábamos en el salón, se habían quedado los 2 comisarios que son los que negociaban con el jefe de negociadores. Éramos 8 ministros del Mercosur, con Forí, con Horacio. Y hasta último minuto, estar contando casi los porotos, ¿no? De, bueno, dar concesiones y de repente decir... ¿Qué es lo que había que conceder? Estábamos... Cuénteme lo que pasaba. Vos pensá que en estos últimos 3 años y medio, sí, a mí me gusta poner muy en objetivo esto porque es, si no hubiese sido por el liderazgo de Mauricio Macri, esta negociación no se hubiese cerrado. Creo que fue, te diría, el factotum principal. Era un problema de cierre, porque esto se inició en el 95. Se inició en el 95, gobiernos. Pero después, acordate que en el 2002 se empezó a confeccionar Cristina Kirchner quiso volver a impulsarla y tampoco tuvieron la capacidad técnica como para poder llevarlo adelante. ¿La capacidad o las ganas? Yo creo que en un momento tenían ganas pero sin capacidad y después directamente eran tan erráticos en materia de política exterior que durante mucho tiempo tenías negociadores. Lo peor que le puede pasar a un negociador, a un técnico, es no tener mandato. Claro, tener que ir a sentarse en una negociación para ver qué pasa y eso... No saber cuál era la orden. Totalmente. Claro. Y eso desgasta porque lleva. Entonces, haber tenido un presidente que a partir del momento que asumió tuvo con claridad el eje de la integración inteligente al mundo, abrir mercados, de dar instrucciones precisas, de llamar... para que te des una idea... Macri es un presidente que la llamaba a Merkel y decía, tenemos un tema con autopartes, tenemos que ver cómo acompañamos a este sector. Lo llamaba a Macron y le hablaba de los temas agrícolas. Digo, estaba presente en cada uno de los puntos y fue un gran impulsor. Sin ese paraguas político y sin ese convencimiento que él ejerció y ese liderazgo, tanto al interior del Mercosur como en la relación con la Unión Europea, quizás nuestro trabajo técnico se hubiese estado mucho más dificultado. Yo te decía, los últimos 2 días nos quedaron temas. Habíamos cerrado toda la oferta de bienes industriales ya en la última negociación en marzo y quedaban temas pendientes donde había demandas y concesiones, ¿no? Demandas por parte de la Unión Europea, quería más acceso a nuestros mercados agrícolas y nosotros teníamos, Brasil quería mejores condiciones para su azúcar, Uruguay quería mejores condiciones para su arroz, Paraguay quería mantener ciertas reglas de origen en términos de composición de bienes. Nosotros la carne y el vino eran 2 temas importantes. Entonces, importante para meterlo en los para mercados, poder entrar, claro, que nosotros queremos ser muy ofensivos en esa materia. Por lo tanto... Ahí tuvieron un problema con Macron, por ejemplo, ¿no? Con el tema de las carnes, cuando el propio presidente va a Francia y habla del tema y... El que destrabó, te diría, el gran tema de carne en su momento, que consiguió la gran oferta, fue Macri, de casi las 100.000 toneladas nuevas, pero hemos conseguido un logro importante. Vos pensá que pasamos de tener la cuota Hilton con una arancel del 20% a un arancel inmediato a 0. ¿Inmediato? Desde el momento que el acuerdo... ¿No esto dentro de 20 años? No, ahora. Desde el momento que entra en vigencia el acuerdo, el arancel de la cuota Hilton... ¿Cuándo entra en vigencia? Nosotros calculamos que esto nos llevará, entre todos los temas de traducción, protocolización y votación en los congresos, entre alrededor de 1 año y medio aproximadamente. Ya no es ya. No, esto... Dentro de 1 año y medio. Dentro de 1 año y medio, cuando entra en vigencia el acuerdo, la desgrabación es inmediata. O sea, en la cuota Hilton, vos pensás que Argentina es el país que más cuota Hilton tiene en el Mercosur. Pero ya no es ya. Es dentro de 1 año y medio. Ya dentro de 1 año y medio. Por eso lo que quiere decir es desgrabación inmediata, desde el momento que comienza el acuerdo. Y en las otras 100.000 toneladas, un arancel de 7,5%. Esto es importante desde el punto de vista... Cuando hablamos de dinero, divisas que van a entrar al país, ¿de cuánto estamos hablando? Podemos hablar de un comercio... Mira, te lo voy a decir en porcentaje. El acuerdo Mercosur-Unión Europea para la Argentina implica por lo menos en los cálculos preliminares, incrementar entre un 10 a un 12% la tasa de crecimiento anual en los próximos años. Esto va a significar más exportaciones, esto va a significar
más inversiones y esto va a significar más, en definitiva, más empleo. Pero Alberto Fernández, el candidato a presidente, dijo que esto es más tristeza, más desempleo, más pérdidas de industrias, pymes que cierran. Quiero ser muy respetuoso, ¿no? Pero creo que esas declaraciones marcan la impotencia de un gobierno que durante 12 años tuvo la incapacidad de no poder haber llevado adelante esta negociación a pesar de haber querido hacerlo. Entonces, o es la expresión de la impotencia o es la expresión de la ignorancia. Digo, nadie puede... ¿Le puedo hacer escuchar algo que dijo? ¿Lo tenés, Karina? ¿Tenés a Alberto Fernández? Karina, por favor. Bueno, por favor. Porque Alberto Fernández ayer justamente habló, dice, vamos a revisar el acuerdo que este acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, ¿no? Te insisto, Eduardo, hemos logrado después de mucho tiempo y en especial en estos últimos 3 años y medio un acuerdo muy equilibrado. Cuando digo equilibrado es equilibrado en términos de las demandas y concesiones que nos hizo la Unión Europea y es equilibrado en términos de las demandas y también concesiones que tuvo que hacer el Mercosur. Vos acordate que no es un acuerdo de Argentina con la Unión Europea. Tuvimos que congeniar intereses con los otros 3 participantes del Mercosur. Yo escuché que los europeos van a ganar mucho más que nosotros. No. Que nosotros vamos a ser súbditos de Europa. No. Eso, te insisto de nuevo, creo que tiene que ver con ignorancia. Vos pensás que un acuerdo que tiene la magnitud de este acuerdo, hay gente que salió a declarar a los 5 minutos cuando ni siquiera en los últimos años nunca tuvo interés o se acercó a algún negociador para saber de qué estábamos hablando. Entonces, nosotros hemos tenido un contacto directo con todos los sectores empresariales. De nuevo, cuando digo equilibrado, también es equilibrado al interior de lo que negociamos. ¿Por qué? Porque hemos respetado las sensibilidades de cada sector. Hay sectores recientes charlados, ¿no? ¿No es que los europeos nos van a vender lo caro y nosotros lo barato? No. A ver, digo... Escuché todas estas cosas. Primero nosotros hemos tenido nuestras demandas con respecto al acceso a mercados. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, acceso inmediato a todo lo que tiene que ver con bienes industriales. Entonces, digo, hay que poner siempre en balance lo que significa un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de integración con la Unión Europea. Es muy equilibrado al interior entre lo que nosotros demandamos y lo que tuvimos que conceder. Respetamos las sensibilidades. Hay sectores que nos decían, mirá, yo no puedo que me desgraves el arancel en el corto plazo porque tengo que preparar. Por primera vez, la Unión Europea firmó un acuerdo donde la desgravación no es en canastas de 10 años, o sea, no es en un periodo de a 10 años de gravar aranceles. Llevamos a 15 años. Hemos puesto al sector automotriz, al sector autopartes, al sector de calzados a más de 12 años. Pensá, de nuevo, 12 años del momento que ponemos en marcha el acuerdo. ¿Conceder es bajarse los pantalones? No. A ver, en toda negociación, cuando vos negociás salario con la empresa que te contrata, estás en una negociación. Uno siempre quiere ganar más y el otro quiere pagar menos, de algún punto de vista. Cuando nosotros vamos a buscar mercados, tenemos que, de alguna manera, también ceder. Como los europeos nos quieren vender más de los productos que ellos hacen, nosotros queremos vender más de los productos que nosotros tenemos. Entonces, el equilibrio en una negociación es cuando vos salís de la negociación pensando que no ganaste todo lo que querías y que a lo mejor perdiste un poco más de lo que querías. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da la sustentabilidad a una negociación. Alberto Fernández decía esto, mire. Es mucho pedir que queremos trabajo para todos y todas en Argentina. Es muy ambicioso pedir eso. No lo es, compañeros. Y vamos a empezar a hacerlo. Y lo vamos a hacer entre todos y entre todas. Con alegría y con coraje, con convicción. Y si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar. Yo vuelvo a repetirles, a mí no me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea. Lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que ya nos han castigado. Y la verdad, yo he sido parte de esa negociación con la Unión Europea. La he conocido. Quiero ver qué es lo que han concedido. Porque estoy seguro que lo único que han concedido es más tristeza para los argentinos. Es menos trabajo para los argentinos, es menos riqueza para los argentinos y es más sometimiento para los argentinos. Sometimiento entendido como la posibilidad del progreso. Merecemos algo mejor, compañeros. Merecemos algo que vuelva a devolvernos la dignidad que perdimos. Bueno, eso es lo que consiguió usted, Macri y Forí. Hay que recordar que este señor fue jefe de gabinete de un gobierno
que lo único que hizo fue poner trabas a la exportación, hacer que cierren frigoríficos, pisar las exportaciones durante mucho tiempo. Nosotros, entre el 2011 y el 2015, perdimos casi 5.000 empresas que exportaban y hemos perdido exportaciones por más de 20.000 millones de dólares. Entonces, de nuevo, formó parte de un gobierno que quiso llevar adelante de esto y tuvo impotencia porque la contracara de la Unión Europea es Angola. Viste que hay un videíto que anda pasando, pero sí, ese videíto no es una ficción. Eso nos pasó a los argentinos en la vida real. Habla de recuperar la dignidad, que era parte de un gobierno donde tenía un secretario de Comercio que te decía a dónde podías vender, a qué hora podías vender, a qué precio tenías que comprar, y era el que de alguna manera regulaba el mercado. Moreno. Entonces, exactamente. Entonces creo que tenemos que poner en valor este acuerdo. Primero es un salto institucional para la vida económica argentina, porque hemos pasado hasta el viernes a las 6:45 de la tarde, que fue cuando se firmó el acuerdo, éramos una de las economías con menos integración internacional en acuerdos de libre comercio, con menos del 9% del PBI del mundo. A partir de ahora vamos a estar negociando con el 30% del PBI mundial. Por otro lado, vamos a hacer un cambio en la historia. Digo, un acuerdo de libre comercio no es en sí mismo la panacea. Nosotros, esto nos abre un camino. ¿Te acordás en la década del 80, por lo menos yo me acuerdo más, digo, no soy más grande que vos, pero el camino que hizo España cuando entró a la Comunidad Europea? Sí, claro, lo recordábamos antes. No, digo, una cosa era España antes de entrar a la Comunidad Europea y otra cosa después. ¿Y qué es lo que hizo España? Preparó un derrotero para poder hacer un proceso de integración. A nosotros este acuerdo no es que ya está, el acuerdo a partir de mañana o cuando empiece. Vamos a tener que seguir trabajando en el programa nosotros que tenemos de reforma, que implica tener una economía estable. Sin una macro ordenada no hay una micro exitosa. Tenemos que bajar el déficit fiscal y tener superávit. ¿Para qué? Para bajar impuestos, para que las empresas puedan tener mayor capacidad de inversión. Va a tener que bajar la inflación. Tenemos que bajar ¿Pero para qué tenemos que bajar la inflación? Para recuperar la moneda. Sin moneda no hay mercado de capitales. Sin mercado de capitales no hay financiamiento para nuestras empresas. Ahora, solo la macro estable no es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que trabajar en bajar los costos de argentinos, que son costos muy altos para competir, tener puertos que operen eficientemente, costos logísticos más bajos, tener una integración mayor del territorio, desregular y desburocratizar el Estado para hacerle... Las pymes se quejaron con esto, le dicen nos van a destruir. No, las pymes, primero tenemos que ver qué pymes y qué sector. Claramente, de nuevo te insisto en el concepto, hemos sido muy prudentes y hemos mantenido las sensibilidades. Por ejemplo, un sector como el textil, que es un sector, si querés, en la parte de confección, pyme intensivo y mano de obra intensiva, hace 4 años los empresarios firmaron un acuerdo, los privados del Mercosur con los privados de Europa para ponerse de acuerdo en el periodo de desgravación. En un caso como el sector de calzado, en el cual Argentina es muy competitivo en lo que es el calzado de alta gama, lo hemos puesto a desgravación a 12 años. O sea, a partir de ahora no es que firmamos el acuerdo, se abre y no hacemos nada, no. Tenemos que trabajar y ocuparnos el sector público de dar estabilidad macro y de trabajar en el proceso de reforma. Pero los empresarios tienen que acompañarnos, los sindicatos tienen que acompañarnos. Tenemos que adaptar nuestra normativa y modernizar nuestra normativa laboral a las nuevas condiciones. Este es un camino que se va abriendo y que se va cerrando hasta el momento que iniciamos, pero tenemos que recorrerlo entre todos, con diálogos, con consenso. Obviamente va a haber disensos, pero no con esas declaraciones que lo único que hacen es querer, si querés, defenestrar o tirar todo por la borda el esfuerzo de casi 20 años de negociación.